Amén. Dios les bendiga a los que no los había podido saludar hace un momento. Es un privilegio y un gozo poder compartir con ustedes. Y gracias al Señor por los que sabían lo que iba a pasar, por sus oraciones. Algunos tuve tiempo de escribirles, a otros quizás no, pero Dios ha sido bueno. Bien, mis amados hermanos, sin más pérdida de tiempo y para avanzar en lo que nos atañe, nuestra clase número 2 está dedicada bajo el tema ¿cómo está organizada la Biblia? Ese es el tema para este día de nuestra clase. Y es que quizás muchas veces nosotros hemos crecido en iglesias donde de niños nosotros hemos participado en concursos de memorización de versículos, de ubicar los libros de la Biblia, o quizá usted no esté seguro de dónde está cada libro de la Biblia o del orden de los libros de la Biblia. Muchos de nosotros cuando llegamos a la iglesia y nos piden que busquemos un versículo nos da nervios porque no sabemos dónde está, por ejemplo, Abdías, por decir uno de los libros más difíciles de encontrar, ya que solo tiene, en muchas de las Biblias normales en tamaño, solo tiene una página. Obviamente es por un capítulo. No sabemos muchas veces encontrar algunos libros de la Biblia. Pero en base a esto, entonces, podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Hay algún orden discernible o alguna lógica en la forma en que los libros de la Biblia están organizados? ¿Cuándo fueron añadidas las divisiones de capítulos y versículos? ¿Cuándo fue esto agregado en la Biblia? ¿Es esto inspiración divina? Y estas son algunas de las preguntas, mis amados hermanos, que vamos a responder en esta clase. Y para ello, entonces, vamos a iniciar con nuestro primer punto. Nuestro primer punto es la división básica de la Biblia. Nosotros conocemos muy bien que la división básica y principal de la Biblia es los dos testamentos, como nosotros le conocemos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y es que, mis amados hermanos, las primeras tres cuartas partes, voy a poner esto otro, las primeras tres cuartas partes de la Biblia fueron escritas entre el año 1400 antes de Cristo y el año 430 antes de Cristo. Como ya lo habíamos mencionado, mis amados hermanos, algunos libros escritos en su mayoría en hebreo y otros pocos escritos, algunas porciones pequeñas en arameo, una lengua, como bien dicen por ahí, que se parecía o era similar al arameo. El Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos en nuestra Biblia protestante, incluye 39 libros en el idioma hebreo, los que ya nosotros conocemos, y de hecho yo pudiese decirles que me lo digan ahorita, a ver quién se lo sabe, desde Génesis hasta Malaquías. Yo sé que hay muchos aquí que sí se lo saben y me lo pueden decir hasta Apocalipsis. Y mis amados hermanos, esta parte de la Biblia se llama Antiguo Testamento. Los judíos cristianos, no, mis amados hermanos, los judíos no cristianos se refieren a el Antiguo Testamento como sus escritos. La palabra testamento viene de la palabra latina testamentum, que ya lo vimos en la clase anterior, pero vamos a reforzar un poco, que significa pacto o acuerdo. Y una persona que fue la primera, como bien lo pueden ver ustedes ahí, en utilizar las divisiones para describirlo en la Biblia fue Tertuliano, uno de los primeros apologistas cristianos en el año 160 al 225 después de Cristo. Pero los judíos no cristianos se refieren a esta parte de la Biblia como sus escrituras. Ellos le llaman la Tanakh. O este Tanakh es un acróstico hebreo para decir ley, profetas y escritos. Esa es la palabra que ellos utilizan para describir estas tres divisiones principales que tiene el Antiguo Testamento de la Biblia
hebrea. Y es que los judíos, mis amados hermanos, que rechazan a Jesús como el Mesías, tampoco reconocen el Nuevo Testamento como inspirado. Ellos no reconocen el Nuevo Testamento como una inspiración divina, solo reconocen el Antiguo Testamento como la revelación divina de parte de Dios, el cual ellos pues llaman, repito, escritura o Tanakh. Como ya lo he dicho, la palabra testamento significa pacto y acuerdo. Esto es muy interesante porque muchas personas dicen en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, y uno dice, ¿de qué me está hablando? Y uno entiende entonces que es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y este personaje Tertuliano, uno de los primeros apologistas cristianos, fue el primero en utilizar esta división. Sin embargo, mis amados hermanos, la idea de la Biblia organizada en torno a dos pactos o haciendo referencia a dos divisiones principales entre Dios y la humanidad no era nueva para Tertuliano. De hecho, no fue ni Tertuliano el que dividió la Biblia de esta forma, sino que esta división se encuentra explícitamente en varios textos de la Biblia. Y de hecho, nosotros podemos ver el siguiente pasaje en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, que Jeremías fue escrito aproximadamente entre el año 626 y el año 580 antes de Cristo. Este libro, este profeta, predice la venida del Mesías con referencia explícita a un nuevo pacto. De hecho, lo podemos leer en el pasaje que el profeta empieza a hablar de un nuevo pacto. Y la lectura del versículo dice lo siguiente: he aquí que vienen días, ¿quién dice? Dice Jehová, dice el profeta, en los cuales, y aquí está la parte importante, haré nuevo pacto. O sea, el pacto no fue que lo descubrió Tertuliano o los hombres apologistas, defensores de la fe, los padres de la iglesia, sino que en la misma palabra de Dios, Dios está revelando que haría un nuevo pacto para con su pueblo. Luego dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, no como ese pacto antiguo que yo hice con ellos. Y dice, si continúa diciendo, porque ellos invalidaron mi pacto. Y ojo con esto, no fue Dios el que no cumplió su pacto, no fue Dios el que faltó a la promesa de cumplir el pacto, fue el pueblo de Israel el que faltó a la parte del pacto que el pueblo debía cumplir, que no la cumplió como debía cumplirla. Y dice entonces luego, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero continúa, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y aquí entonces muestra cuál es el nuevo pacto, cuál es la nueva ordenanza que se tendrá y cuál será lo nuevo en el pacto que será entonces, que el profeta, perdón, está anunciando en este momento. Dice Jehová, daré mi ley, ¿dónde? En su mente, y la escribiré, ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y este es el nuevo pacto, entonces, por lo menos en Jeremías, narrado de esta forma, y de hecho es uno de los pasajes que más se utiliza para describir el nuevo pacto, que es entonces el Nuevo Testamento. Pero nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que al instituir la cena del Señor en la noche que Jesús fue traicionado, Jesús se refirió al cumplimiento de la profecía de Jeremías en su muerte, diciendo lo siguiente, si puede ir conmigo a Lucas 22:20. Jesús habla de este cumplimiento, de este pacto que Jeremías narra en el capítulo 31. Jesús hace referencia de que esto es su muerte, esto va a ser el nuevo pacto. Lucas 22:20 dice, si no lo tienen por ahí, yo se lo leo, aunque no lo puse en la presentación. Esta copa es el nuevo pacto. ¿Cuál copa? La que estaba bebiendo en el momento. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Cristo estaba dando a entender entonces que el nuevo pacto era a través de su muerte.
del derramamiento de su sangre. Lucas 22:20 nos dice claramente que a esto entonces el profeta Jeremías también estaba apuntando. Y debido a que Jesús enseñó que su muerte y resurrección instituían el nuevo pacto prometido por Dios, era natural entonces que los libros que daban testimonio y exponían esa realidad se conocieron como el nuevo pacto o nuevo testamento. Entonces, por eso es que nosotros conocemos entonces nuestra segunda división más grande de la Biblia como Nuevo Testamento, o también como la Biblia textual, es una de las versiones de la Biblia que de hecho ya no llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino que les llama Antiguo Pacto y Nuevo Pacto a estas dos divisiones principales. Pero ellos entonces consideran el Nuevo Testamento, daban testimonio y exponían esa realidad entonces acerca del Nuevo Testamento. Los cristianos llamaron Nuevo Testamento a los 27 libros, esto se lo voy a poner por acá, inspirados, que provenían de los apóstoles, ¿de quién? De Jesús y de sus acompañantes, porque recuerde que no todos los apóstoles o los libros del Nuevo Testamento, las cartas y todas estas epístolas no fueron escritas todas por apóstoles, sino también por algunos discípulos de Jesús. Y eso es lo que estoy tratando de decir en este párrafo, que provenían de los apóstoles de Jesús y de sus acompañantes, o mejor dicho, de sus discípulos. Estos libros, entonces, que constituyen la última cuarta parte de la Biblia, fueron escritos alrededor del año 45 y 90 después de Cristo. Recordemos que el último escrito fue Apocalipsis. De hecho, en la clase anterior vimos un poquito de eso. Y ese Apocalipsis fue el último libro escrito y se cree que fue escrito aproximadamente del año 90 al 95, el cual fue el último libro escrito del Nuevo Testamento. Entonces, este nuevo pacto, este Nuevo Testamento consta de 27 libros. Ahora, mis amados hermanos, hay un número, hay un orden en los libros del Antiguo Testamento, igual en los libros del Nuevo Testamento. Este es nuestro segundo encabezado. Y es que el Antiguo Testamento, como ya lo decíamos anteriormente, incluye 39 libros individuales. Estos libros varían, como ya lo hablamos también, en muchos géneros literarios, desde la narración histórica, la poesía romántica, hasta proverbios, salmos, alabanzas, todo eso nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento. Esto es algo que ya habíamos dicho en la clase primera. Y tal entonces, y como la encontramos nosotros actualmente en nuestra Biblia en español, ese orden que la Biblia tiene está organizado mayormente por temas. Los narrativos están en una sección, los profetas están en otra sección, los poéticos, sapienciales son otra sección, y así nuestra Biblia entonces tiene un orden en base a temas o en base a un género literario, por así decirlo, pero no un orden secuencial en el que sucedieron los acontecimientos, sino mayormente por temas. Y debemos, mis amados hermanos, recordar aquí entonces otra vez que el orden en el que fueron escritos los libros de la Biblia es otro. Por ejemplo, ¿se recuerdan que en la clase anterior yo les coloqué también esta diapositiva, que es la lista de MacArthur según, en el orden de escritura más probable según MacArthur? Pero el orden de los acontecimientos muy probablemente es diferente de este orden. Y el orden en el que los tenemos nosotros, de hecho, es también diferente. Porque no tenemos en el Nuevo Testamento primero a Santiago, tampoco en el Antiguo Testamento tenemos primero a Job, sino que tenemos un orden totalmente diferente. Y en esta lista, mis amados hermanos, de MacArthur, cita el orden en el que los libros fueron escritos. Y no necesariamente, como acabo de decir, en el orden cronológico de eventos. Quiero que eso quede claro. No les estoy dando el orden cronológico de eventos, sino el orden en los años que probablemente fueron escritos.
el orden de los sucesos, yo se los dejé también en la diapositiva de la clase primera. Ahí está el orden de los sucesos que ustedes pueden estudiar desde Adán y Eva hacia adelante. Decíamos entonces que Génesis fue escrito allá por el año 1400 antes de Cristo, pero narra eventos desde la formación del mundo. O sea, eventos que sucedieron antes de ese periodo, de esa época, del año 1400. Aproximadamente, voy a utilizar la palabra aproximadamente porque no se puede decir esta fecha es la exacta o la correcta. De hecho, muchos eruditos concluyen que sí hay 6,000 años de cosas que ocurrieron en Génesis. Entonces, la mayoría dice 6,000 años antes de Cristo, hasta el momento en el que el pueblo de Israel estaba para entrar a la tierra prometida, aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo, que es ahí donde se escribió aproximadamente Génesis. Job, entonces, si ustedes ven el literal 2, vivió aproximadamente, o como dicen algunos, muy probablemente, antes de que Dios llamara a Abraham. O sea que Job entonces vivió entre el capítulo 1 y el capítulo 12 de Génesis. Esto, mis amados hermanos, no es con seguridad, es aproximadamente. Y con un tercer punto, por más que Apocalipsis haya sido escrito allá por los años 90 después de Cristo, aún Apocalipsis está narrando eventos futuros para nosotros, aún. Ya no digamos para cristianos anteriores a nosotros, Apocalipsis está narrando eventos futuros que ocurrirán o que todavía falta que sucedan en la historia de la humanidad. Ahora, nosotros en nuestra Biblia tenemos este orden. Este es el orden y estas son las divisiones que nosotros contenemos en nuestro Antiguo Testamento. Si usted ojea su Biblia y ve las primeras páginas, este es el orden que usted tiene. Tiene ley, Génesis a Deuteronomio, históricos, Josué a Esther, poéticos, Job a Cantares, proféticos dividido en dos, los mayores, que solo son 5, y los menores, que son 12, de Oseas a Malaquías. Esta es la división estándar que nosotros hoy tenemos en nuestra Biblia en español. Pero voy a recalcar algo aquí. Conocer en qué momento fueron escritos los libros de la Biblia, en qué momento fueron escritos, la lista de MacArthur, la lista también en el orden de los acontecimientos, es sumamente importante para saber esto al momento de estudiar un pasaje, para saber qué revelación escrita se tenía disponible en ese momento del pasaje que yo estoy estudiando. Por ejemplo, si yo estudio Éxodo capítulo 20, alguien que me diga, que encienda el micrófono rápido y me diga, ¿de qué trata Éxodo 20? La ley. Gracias. La ley. Y nosotros lo conocemos como ¿qué? Como los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, es importantísimo que yo sepa dónde está Éxodo 20, en qué momento de la historia de la redención, o como dicen algunos, historia redentiva, se encuentra Éxodo 20, y cuando Dios le dio esta ley al pueblo, ¿qué es lo que el pueblo conocía en ese momento de Dios? ¿Qué es lo que el pueblo sabía? Entonces yo lo sé a través de el orden de los libros escritos, a través de los acontecimientos que habían pasado hasta ese momento en Éxodo 20. Por eso es que cuando nos damos cuenta del estudio que hay que hacer de los pasajes, algunos se van a reír, del estudio que hay que hacer de un pasaje, de un capítulo, usted debe irse hacia atrás en la Biblia, en ese mismo libro, en los capítulos anteriores y de hecho en los libros anteriores, para saber qué era lo que se conocía de Dios hasta ese momento. Usted tiene que hacer un estudio, básicamente, de lo que se sabía de Dios o lo que el pueblo sabía de Dios hasta Éxodo 20, desde Génesis hasta Éxodo 20. ¿Qué sabía el pueblo? Y si usted tiene el orden en el que los libros fueron escritos, pues buscar qué era lo que el pueblo sabía según el orden de los libros escritos. Y entonces el orden de los libros escritos es importante. ¿Qué sabía Job? ¿Qué sabía Abraham en ese momento? ¿Qué es lo que sabía Moisés al momento de recibir
Es sumamente importante porque si no nosotros no hacemos esa valoración de lo que ellos sabían, a lo que, por ejemplo, sabía, voy a poner a uno de los profetas, Malaquías, que en el orden de nuestra Biblia es el último del Antiguo Testamento, para que no nos vayamos a confundir, a lo que sabía Malaquías, obviamente había avanzado mucho más la historia redentiva y Malaquías sabía más cosas, por así decirlo, que lo que se sabía en Éxodo 20. Y eso es sumamente importante para entender lo que las personas comprendían y sacar lo que el pasaje entonces en realidad está diciendo. Es sumamente importante entender esto. Solo quería recalcar esa partecita. Mis amados, la ley de Génesis a Deuteronomio, estos 5 libros se conocen también como los libros de Moisés o como el Pentateuco. Pentateuco, mis amados hermanos, es una palabra griega que significa 5 libros. Significa 5 libros. Penta, ustedes quizás ya lo han escuchado en algún otro lugar, Pentateuco, 5 libros. Estos libros describen el origen del mundo, Génesis, los inicios de la nación de Israel, la elección de Israel por parte de Dios, la entrega de la ley, que es lo que acabamos de hablar para ellos, y su dirección para llevarlos hasta la frontera de la tierra prometida. También entonces luego viene de Josué hasta Esther, los libros históricos. Estos 12 libros relatan la relación de Dios con Israel, cómo fue la relación de Dios con Israel, usando sobre todo la narración histórica. Estos libros nos están narrando, nos están contando lo que sucedió en ese momento. Quizás no a detalle, como les decía la vez pasada, que Génesis no nos da detalle de cómo es que el renacuajo perdió la cola y se quedó el sapo sin cola. Génesis, ningún libro de la Biblia, de hecho, nos da ninguna explicación como esa, sino que nos narran los eventos que Dios considera importantes que nosotros sepamos. Luego están los libros poéticos y sapienciales, de Job hasta Cantar de los Cantares. Estos 5 libros incluyen proverbios, otra literatura antigua de sabiduría y también canciones. Eso es lo que incluyen de forma general. Los profetas mayores, Isaías hasta Daniel, estos 5 libros son conocidos como los profetas mayores, no porque sean más importantes, y quiero recalcar esto. Los profetas mayores no se les llama profetas mayores porque son los más importantes o porque la profecía era más importante de Isaías que un profeta menor, sino porque son más largos. Y usted me dirá, simplemente por ser más largo, entonces se les llama mayores. Sí, solo por eso se les llama profetas mayores. Y a cualquiera le puede parecer quizás hasta ridículo que por ser más largos se llamen profetas mayores, pero se hace eso no por la importancia. De hecho, si usted lee lo que Abdías habla, es un mensaje importante, igual que el de Isaías. Si usted lee Malaquías, Oseas, Joel, son mensajes de Dios, profecías de Dios al pueblo para que vayan al arrepentimiento. Todo esto es llamando al arrepentimiento al pueblo por haber desobedecido la ley de Dios. Entonces, su lugar de importancia es por lo grande que son. Estos libros dan testimonio de las muchas advertencias, instrucciones y promesas que Dios envió a Israel a través de los profetas, aquellos que nosotros conocemos como sus portadores, sus portavoces, perdón, divinos, porque ellos hablaban palabra de Dios. Ellos profetizaban lo que Dios les revelaba que profetizaran. Los profetas menores, también conocidos como los 12, ya vamos a ver algo bien importante en esta partecita a continuación. Los 12, los profetas menores, de Oseas hasta Malaquías, estos libros proféticos son más cortos y por eso se llaman profetas menores. Es lo contrario de los mayores. En la antigua colección judía, mis amados hermanos, de la Escritura, fueron tenidos como un solo libro. De Oseas a Malaquías era un solo libro. Y se les llamaba el libro de los 12, es decir, los 12 libros proféticos. No eran 12 como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias. Abdías separado, Oseas separado. No, eran un solo libro llamado los 12. Y por ejemplo, si usted va de visita a una sinagoga judía, por supuesto, o sea, un templo, una sinagoga es un templo,
usted encontrará el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea ordenada como se la estoy mostrando en la diapositiva. De esa forma, ordenada de esa manera. Si usted va entonces, abre una Biblia hebrea, usted va a encontrar diferencia en algunos de los escritos porque está ordenado de manera, mis amados hermanos, desde tiempos antiguos, los judíos han organizado sus escritos sagrados en 3 divisiones principales y la han ordenado así como está acá. Primero, la ley, que ellos le llaman la Torá. Por cierto, hoy hablaba con alguien de esa palabra Torá y me decía tarot, no me decía Torá, sino que tarot. Los profetas, o también llamados Nevi'im, los escritos, también conocidos como los Ketuvim. Los primeros 5 libros de la Biblia hebrea son los mismos que en el Antiguo Testamento cristiano o protestante en español de nosotros tenemos los libros de Moisés o los libros de la ley. Después de eso, sin embargo, el orden cambia notablemente y en ocasiones, mis amados hermanos, aparecen en múltiples libros agrupados. El último libro en la Biblia hebrea, si usted se da cuenta, vea la imagen, ¿cuáles son? Primera y segunda de Crónicas. Y nosotros tenemos primera y segunda de Crónicas después de quién. Alguien que me diga. Reyes, después de primera y segunda de Reyes. Ok. Después de Reyes. Y acá en la Biblia hebrea nosotros lo tenemos al final. Al final. Y de hecho, mis amados hermanos, las palabras Torah, Nevi'im, Ketuvim son, estas palabras forman el acróstico que está arriba. Tanaj, con J, Tanash, TH, y Tanakh, KH. Forman ese acróstico. Para referirse al Antiguo Testamento, entonces, como lo dije anteriormente al principio, ellos le llaman escrituras o le llaman de esas 3 formas. Tanaj, con J, Tanash o Tanaj. Y se está refiriendo a la ley, profeta, escritos. En realidad ellos están diciendo Torah, Nevi'im y Ketuvim resumido. Eso es lo que ellos están diciendo. Entonces, visto esto, veamos un ejemplo de que Jesús leía esta Biblia hebrea. Jesús no leía la Reina Valera 60 que nosotros tenemos hoy. Jesús leía la Biblia hebrea, la versión hebrea. Lucas 11, 49 al 51. De hecho, lo tengo por acá. Jesús llama la atención o alude más bien posiblemente a este orden tradicional judío de la escritura hebrea en este pasaje de Lucas 11 del 49 al 51. Dice de la siguiente manera: por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Y oiga, aquí viene lo interesante. Desde la sangre de Abel, ¿a dónde aparece Abel? ¿En qué libro del Antiguo Testamento? ¿Alguien que me ayude? Génesis. Eso, Génesis. Ahí aparece Abel. Hasta la sangre de Zacarías. ¿A dónde aparece Zacarías? ¿Cuál Zacarías? ¿De qué Zacarías está hablando? Que murió, y aquí me da una especificación de qué Zacarías está hablando. Que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Mi amado hermano, de acuerdo con el orden canónico judío de la Biblia hebrea, como lo hemos visto, comienza con Génesis y termina en Segunda de Crónicas. Por tanto, entonces, Abel es el primer sacrificado, voy a utilizar la palabra mártir, el primer mártir, Génesis 4:8. Y Zacarías es el último en el Antiguo Testamento en Segunda de Crónicas 24 del 20 al 22. Entonces Jesús está aludiendo a la Biblia hebrea, por lo menos al orden de la Biblia hebrea. Habla del primer mártir
y del último mártir en el Antiguo Testamento. Jesús también entonces hace una referencia a la triple división del canon judío cuando habla de en Lucas 24:44, para que ustedes vean que no me estoy inventando la división de la Biblia hebrea. De hecho, Jesús mismo lo citó en Lucas 24:44. Solo voy a leer una sección del versículo, no lo voy a leer todo. Dice, la ley de Moisés, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la primera división? Ley. Los profetas y los salmos. Y ahí está la división básica de la Biblia hebrea, que se cree que Jesús leía ese orden del Antiguo Testamento. De hecho, Jesús a veces se refería a la sección de los escritos usando sencillamente el nombre del libro más utilizado en esa sección. ¿Cuál creen ustedes que era el libro más utilizado? O la parte de esa lectura, de esa escritura. Salmos. Jesús dice muchas veces los salmos, y con eso está haciendo referencia al Antiguo Testamento, no directamente solo a los 150 salmos, sino a todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando la Biblia hebrea se tradujo al griego y al latín, los libros comenzaron a aparecer en un arreglo más temático, ordenado por temas. Y nosotros lo acabamos de ver en la Biblia hebrea, y entonces ese orden temático es el que usted y yo tenemos en nuestras Biblias actuales. Reina Valera 60, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente. Todas las versiones actuales están ordenadas de forma temática. Y ese es el orden general para la Biblia en inglés y en español. Mis amados, aún si no hay una uniformidad completa en el orden de los libros entre los primeros manuscritos griegos y latinos o traducciones posteriores, saber que existe entonces esta variedad en los manuscritos debe evitar, oiga lo que voy a decir, debe evitar que los intérpretes modernos o aquellos que crean nuevas versiones de la Biblia se tomen o atribuciones que no son de ellos. Porque, por ejemplo, nadie puede decir, yo hice este orden de la Biblia porque yo lo considero así. No, ya la Biblia está escrita en un orden, tiene los eventos o los sucesos en un orden cronológico, pero nadie puede decir, esto me lo inspiró Dios para ordenar la Biblia de esta manera y ponen Apocalipsis de primero. ¿Verdad? Entonces, el significado, perdón, no tiene ningún significado el ordenar o cambiar de posición los libros de la Biblia. Ya hay un orden de los eventos, de los sucesos, en el cual nosotros sí debemos de tomar muchas veces en cuenta para saber, como lo dije anteriormente, para saber qué era lo que se sabía hasta ese momento. Ahora, como un tercer encabezado, hablaremos del Nuevo Testamento. Todo esto que hemos hablado solo es del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también hay un orden, hay un número en los libros del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Y es que durante el ministerio terrenal de Jesús, él utilizó una variedad sorprendente de recursos literarios como rimas, parábolas, detalles que son como inesperados. De hecho, también narró historias que cautivaban a las personas. Estos son como recursos mnemotécnicos. Además, también prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo les recordaría todas sus enseñanzas. Juan 14:26. Jesús, hablando a sus discípulos, les dice, y no os preocupéis lo que han de hablar, porque el Espíritu Santo les recordará todo lo necesario. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, perdónenme, creo que se me fue la pantalla. Ahorita la vuelvo a poner.
¿La ven? Sí, ok. Entonces, prometió que el Espíritu Santo les recordaría todo lo que Él les había enseñado y todo lo que debían de hablar, pues el Espíritu Santo se los daría. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, las enseñanzas y las historias de Jesús fueron muy probablemente, parece, según historiadores, contadas por un tiempo, principalmente de forma oral. Lo que Jesús enseñó, las tradiciones, las enseñanzas, las historias que Jesús narró, fueron contadas de generación a generación, que fue cuidadosamente protegida y transmitida por testigos presenciales. O sea, había una evidencia cierta de que lo que se estaba transmitiendo de una generación a otra o contando de una persona a otra era real, era tal cual. Lucas 1 del 1 al 4 nos da un ejemplo muy claro de esto. Usted lo puede leer luego en su casa. Lucas 1 del 1 al 4. Pero con el tiempo, las colecciones autoritativas de esas historias fueron escritas y reconocidas por la iglesia como teniendo una sanción o una autoridad, por así decirlo, apostólica. Esto es, por ejemplo, los 4 evangelios son un claro ejemplo de esto: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de hecho, Lucas escribió un segundo volumen que se llama, ¿cómo se llama? Alguien que me diga. Los Hechos. Hechos. Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles, justamente Lucas explica cómo vino el Espíritu Santo, tal como se había predicho. ¿Se recuerdan esa profecía en el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe dónde se menciona esa profecía en el Antiguo Testamento? Joel. Joel da la profecía y dice: sobre derramaré mi espíritu sobre toda carne. Bueno, y ustedes pueden leer la profecía de Joel. Y Lucas entonces narra el hecho de que esa profecía de Joel fue cierto. ¿A dónde? En el libro de los Hechos, capítulo 2. Ahí vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, como se había predicho. Y propulsó entonces el Espíritu Santo, la iglesia naciente en ese momento, hacia el exterior, hacia afuera. ¿Para qué? Para testificar, para predicar el evangelio que habla acerca de Jesús, el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, dando evidencia de que ese Mesías prometido había llegado al pueblo. Y a medida que los apóstoles fundaron iglesias en todo el antiguo imperio romano, ellos continuaron instruyendo a las comunidades por medio de cartas. Y es lo que nosotros vemos entonces en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Desde el primer momento, estas cartas apostólicas fueron enviadas, distribuidas de una u otra forma y reconocidas como autoritativas e intemporales. Autoritativas porque venían de apóstoles, discípulos de Jesús o discípulos de los discípulos de Jesús. Intemporales porque muchas de estas cartas, aún para la iglesia de hoy, de nuestro tiempo, año 2020, esas cartas siguen siendo útiles para aconsejar a la iglesia, para ayudar a la iglesia a vivir la vida de iglesia que se debe de vivir. Ya no digamos la vida como cristianos. Colosenses 4:16 es un ejemplo de eso. Segunda de Pedro 3:15 al 16, que yo ya no lo voy a leer por cuestiones de tiempo. 13 de las cartas del Nuevo Testamento, 13 de esas epístolas, mis amados hermanos, fueron escritas por el apóstol Pablo, de Romanos a Filemón. De Hebreos no podemos decir que la escribió Pablo, aunque la escritura, como dicen muchos eruditos, la escritura que Hebreos tiene es muy similar a la escritura de Pablo, pero no hay evidencia dentro de la carta que sea Pablo el que la escribió. Es más creíble que haya sido un discípulo. Las cartas de Pablo se organizan en el Nuevo Testamento por orden decreciente de tamaño. Primero,
las cartas que van directo a comunidades y luego cartas que van a individuos o a personas individuales. Entonces, así se ordenaron las cartas en el Nuevo Testamento. Y si más de una carta fue escrita a la misma comunidad o a la misma persona, 1 Timoteo, 2 Timoteo, 1 Tesalonicense, 2 Tesalonicense, las cartas se mantienen juntas. Y es así como nosotros lo tenemos ordenado. Repito, la carta de Hebreos, perdón, o sea, la carta que fue escrita directamente para los judíos, se incluyó al parecer después de las cartas de Pablo, por lo que acabo de mencionar, porque algunos creen o creían de los primeros historiadores que Pablo escribió la carta o un discípulo de Pablo fue el que escribió la carta de los hebreos. Por eso la colocan justamente después de las cartas de Pablo. Otras cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas, que es la que está justamente antes de Apocalipsis. Tal vez estas cartas fueron dispuestas en un orden decreciente de importancia de los autores. Pablo, de hecho, en Gálatas 2:9 dice de Jacobo, o sea, Santiago, Cefas, o sea, Pedro, y Juan como los pilares de la iglesia en Jerusalén. Pablo habla de estos tres personajes como los pilares de la iglesia en Jerusalén. Y muchos creen que la lista entonces de las cartas se puso conforme a Pablo lo cita en Gálatas 2:9. Primero Santiago, luego primera de Pedro, segunda de Pedro, y Juan, y así ese orden se tomó, creen algunos historiadores y algunos eruditos actualmente. Y la carta de Judas, un medio hermano de Jesús, fue quien escribió, aparece antes de Apocalipsis y luego de la epístola de Juan. El último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan, que nosotros lo conocemos como un género mixto que incluye cartas, que incluye, porque capítulo 2 y capítulo 3 incluye cartas a las iglesias, incluye profecías, incluye género apocalíptico también, y una gran parte del libro está compuesto por visiones. También está compuesto por imágenes simbólicas que apuntan hacia el fin del mundo. Y de hecho, es apropiado entonces que sea el último libro de los 27 que forman el canon o la parte final de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, porque narra cosas futuras mayormente. Y es este orden, ¿verdad? Es este orden el que nosotros tenemos en nuestras Biblias actualmente. Es el orden que todos poseemos. Aquí, mis amados hermanos, vale la pena recalcar y señalar que la práctica de incluir múltiples escritos o múltiples obras literarias dentro de un libro no estuvo ampliamente probada hasta por lo menos el siglo II después de Cristo. O sea, antes de este tiempo, la mayoría de los libros de la Biblia estuvieron circulando como rollos individuales, como pergaminos individuales. De hecho, una comunidad de creyentes, quizá muy probablemente, como dicen los historiadores, habrían tenido un armario en el que guardaban los rollos de los escritos, con una etiqueta en el extremo del rollo para identificar qué libro de la Biblia era, cuál era el contenido. Pero en el siglo II y siglo III, libros con múltiples hojas, es decir, los códices, así se llamaban, los libros con muchas hojas, se llamaban códices, comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Algunos eruditos han sugerido que el impulso canónico de los primeros cristianos fue lo que estuvo detrás de la creación de los códices. O sea, la creación de los libros de la Biblia fue lo que estuvo detrás de la creación de libros agrupados, de obras literarias, perdón, agrupadas en un libro que se llamaban códices. Ahora, como cuarto punto, cuarto encabezado,
la división de los capítulos, y aquí voy terminando. La división de los capítulos. Los primeros cristianos judíos criticaron, mis amados hermanos, criticaron a menudo las escrituras haciendo referencia a un libro o a un autor, a un evento textual, pero con poca especificidad. O sea, no tenían claro qué era lo que querían criticar. Jesús, por ejemplo, en referencia al relato de Moisés, lo que estoy tratando de decir es de que no tenían capítulos ni versículos como nosotros podemos decir hoy. O sea, no decían Mateo 1:1, Mateo 1:5, sino que tenían que decir, por ejemplo, Jesús dice en Marcos 12:26 y Lucas 20:37, dice, en la zarza. ¿A dónde está eso? Tendríamos que ir a buscarlo, o si alguien sabe el pasaje, tendríamos que ir a buscarlo. Pero antes, que no había capítulo ni versículo, era más complicado identificar la parte a la cual se estaba refiriendo. A medida que los textos bíblicos eran copiados, leídos y comentados, algunos hicieron muchos intentos de dividirlos y etiquetarlos más todavía de lo que algunos ya los habían etiquetado. Pero el primer punto que ustedes ven ahí, Eusebio, casi en el año 260 y 340 después de Cristo, quien era un historiador muy prominente de la iglesia, dividió los 4 evangelios en una serie de, él le llamó cánones. Los cánones, y de hecho así se conoce históricamente, los cánones de Eusebio, dice que estos incluían en su manuscrito antiguos tales como un códice llamado sinaítico, y de ese mismo modo los antiguos rabinos judíos aplican diferentes subdivisiones de organización en el texto. Nuestra división actual, que es lo que en realidad importa en este momento, nuestra división actual de capítulos fue añadida al Antiguo y Nuevo Testamento por ese personaje que ustedes ven ahí, Stephen Langton, en el año 1150 aproximadamente, y al 1228. Él era un arzobispo de Canterbury a comienzos del siglo XIII. Mientras él se encontraba enseñando, dice, en la Universidad de París. Este personaje añadió las divisiones al texto en latín. Él lo hizo en latín, y las publicaciones que después de él surgieron, las posteriores, siguieron ese mismo formato que él dejó. Las divisiones en capítulos de Langton fueron insertadas en el texto hebreo en una forma modificada por Salomón ben Ismael alrededor del año 1330. Este fue otro personaje que la modificó. Lo que hizo Stephen Langton, lo vino y lo modificó después de Cristo. A la luz de estos antecedentes, entonces, parece también poco prudente algún significado divino detrás de la división de capítulos y versículos. Y les digo esto nuevamente porque he escuchado a algunas personas decir que abrieron la Biblia, pusieron el dedo y le salió un pasaje en el 7:7. Y dice, esto es del Señor. Los números de la Biblia no tienen ninguna inspiración divina, ni tienen tampoco que, ¿cómo les puedo decir? Un significado que viene de parte de Dios. Los números solo están puestos ahí para identificar mejor los pasajes o versículos como ahora los conocemos. Antes, de hecho, la Biblia hebrea es un solo argumento y mantiene la línea argumentativa del escritor, no hace las divisiones. Por ejemplo, en nuestra Biblia, nosotros tenemos algunos saltos un poco incoherentes, que de hecho Pablo, Primera de Corintios 10 y 11, hay un salto que no se debería haber hecho porque los capítulos son como consecutivos. No debería de existir una división entre tales capítulos. Eso no tiene ninguna relevancia que yo haya abierto la Biblia en 7:7. Lo vuelvo a repetir, no tiene ninguna importancia. Solo es para identificar el versículo, el capítulo.
y movernos dentro de los libros de forma más fácil. Ahora, la división de versículos, como les dije, aquí voy terminando ya. La división de versículos, y este es mi último punto. En las versiones modernas del Antiguo Testamento, mis amados hermanos, está basada en la versificación estandarizada que hizo una familia. Esta familia, como bien lo pueden ver ahí, una familia de escribas judíos que eran llamada Ben Asher, alrededor del año 900 después de Cristo, cuando la división de capítulos de Langton fue añadida a la Biblia hebrea en una fecha posterior a esta. Ellos lo hicieron antes de lo que Langton hizo. Las divisiones de los capítulos se ajustaron en ocasiones para adaptarse al esquema que ellos ya habían hecho, que los Ben Asher o la familia Ben Asher habían hecho. Entonces, esto también es una explicación de por qué a veces hay pequeñas diferencias entre los números y capítulos y versículos de la Biblia hebrea en comparación con las versiones de la Biblia actual. Y de hecho también esto implica, no sé si ustedes han visto algunos capítulos que, ¿cómo les explico? Que no terminan donde empieza el otro capítulo. Por ejemplo, no se me ocurre uno ahorita, pero supongamos que el capítulo 9 de un libro empieza el capítulo 10, pero es como continuación del capítulo 9. ¿Ya han visto esos capítulos? ¿Por qué tienen? Y uno dice, qué raro que el capítulo continúa en el capítulo siguiente. Entonces, por estas razones y por estos, podemos decir quizás errores, es que tenemos esas incongruencias en nuestra Biblia. Aunque hay estos errores, ciertas dificultades, quizás no es la perfección de la división en capítulos y versículos que tenemos, es muy probable que nadie vaya a cambiar esa versificación, esa capitulación, sino que así continuará, así seguirá. Es muy probable que el orden en el que están los capítulos y versículos actualmente continúen. Ya no hay como una intención actualmente, por así decirlo, de cambiar ese orden. No hay. Entonces, así como están ordenados hasta este momento, seguirán. La primera Biblia, entonces, entender esa división de versículos fue la Biblia de Ginebra, solo como un dato importante, la Biblia de Ginebra del año 1560. Esa fue la primera Biblia en tener la división de versículos que hicieron, hacía énfasis en la división que hizo Stephen Langton y la familia Ben Asher, que lo había hecho ya con mucho tiempo de anticipación. Entonces, concluyo con esto. Saber todo esto, conocer la historia de nuestra división actual de versículos, debería impedirnos, nuevamente repito esto, que le pongamos importancia al capítulo o al versículo como lo acabo de mencionar en su momento. No hay un significado divino detrás de los números, de los versículos, de los capítulos. Sí hay importancia en el contenido, en el texto. Hay una gran importancia que es lo que más adelante trataremos de averiguar de una u otra forma, trataremos de sacar nosotros lo que el versículo, la idea principal del autor, a través de conocer cómo desglosar el pasaje, cómo leer el pasaje, saber el género literario del pasaje para poder interpretarlo de forma correcta y adecuada. Mis amados hermanos, con esto concluyo entonces esta clase número 2. No sé si Daniel está por ahí todavía, ya se nos fue. Aquí estamos, bro. Así de que si tienen comentarios finales o preguntas, aunque ya estamos a las 8:30, pueden hacerse. Y solo dice aquí un hermano, dice, Primera de Samuel, dice 15 y 16 podría ser un ejemplo, dice, en cuanto a la continuidad que estaba dando del escrito, de la división de Ok, capítulos. ok, sí, puede ser.
Sí, también sumando a eso también podría ser, bueno, hay mucho, ¿verdad? Pero también Corintios también, Sí, capítulo 13, si no me equivoco. Sí, sí, capítulo 13, segunda de Corintios. Ujú. No sé si hay alguna pregunta, para que el hermano ahorita está en disposición de contestar una, ahorita. Eh, si hay alguna y con si... respecto a la tarea, hermanos, estábamos revisando con Daniel y hay varios que no la entregaron. Entendemos que quizás tuvieron ciertas dificultades y aquí frente a ustedes le voy a preguntar a Daniel, ¿podemos habilitar 2 días más? Sí, hermano. De hecho que igual pienso que quede esta semana. Esta semana no hay tarea. Vean, Sí, no hay tarea. no hay tareas. Así que los que lo Solo, hicieron diligentemente, pues van a descansar. Vean. Así es que, y de ahí los hermanos recuerden, ¿verdad? Que para el segundo módulo es necesario aprobar el primer módulo. Así es que recuerden eso. La pregunta también de la asistencia, recordando que con la asistencia también tienen un puntaje. Así es que es necesario responder la pregunta de cada clase. Es lo único que habrá en esta semana. Y las sí, presentaciones de igual manera van a estar siempre en la plataforma de Schoology. Si usted estaba haciendo sus notas y se le pasó algo, ¿verdad? Porque ahí a veces se suelta el freno, va en la bajada, ¿verdad, bro? Entonces, tenemos ahí las presentaciones en la plataforma. Ahí va a estar. Usted las puede descargar para su edificación, para su así ayuda. es. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, para Sí, responder. dice alguien ahí, el canon, ¿quién determinó su cierre? Ah, le pudiera responder, creo que fue Cristian, ¿verdad? Sí. Le pudiera responder, hermano, pero ese también es una clase. Entonces, no la voy a responder debido justamente a eso, porque entonces no va a tener importancia ya cuando lo veamos en la clase. Así es. Y no sé si hay alguna otra pregunta. No. Les ha sido de mucha edificación. Espero de que así sea. ¿Verdad? Así que recuerden, hermanos, de que no vayan a estar utilizando, ¿verdad? Algo místico, simbólico, los capítulos, ¿verdad? Los versículos. Si no, bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Si no hay preguntas. Parece que todo ha quedado claro, clarísimo. Y Bueno, eso se va a reflejar, ¿verdad? En la evaluación. Ya cuando todos ahí van a ver puros dieces, puros cienes. claro. Bueno, qué bueno, hermanos. Verdaderamente nos alegra de que estén acá con nosotros. Es de mucha alegría para nosotros. Así que vamos a cerrar con una oración. Y esta vez, pues voy a pedir a alguien, voy a hacerlo una vez más voluntariamente, si alguien que nos ayuda a cerrar con lo que es la oración, puede activar su micrófono y hacerlo. Ok. ¿Hay alguien por ahí? ¿Sí? Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Karen Amén. Márquez. Vamos a orar para despedirnos y que Dios bendiga cada una de sus vidas y llevando verdad. En oración a mi hermano Manuel por su salud. Dios bendiga a mi hermano Daniel. Gracias por Bueno, compartir esos conocimientos de la palabra del Señor. Que bueno, con mi hermana lo vemos juntos y nosotros decimos, wow. Entonces, ¿verdad? Cosas que vamos a ir aprendiendo poco a poco con la ayuda del Señor, que sea Él dando sabiduría y entendimiento. Así que vamos a poner esa posición de reverencia y decir, amado Señor, en este momento te damos gracias. Aprender de tu palabra, Señor, algo que quizás nunca imaginábamos, oh Dios amado. Gracias porque tu bendita palabra es más que buena, es hermosa, es maravillosa, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, de hermano Daniel, de hermano Manuelito, que has puesto ese sentir, Señor, en sus corazones, de compartir con algunos de nosotros, oh Dios, tu palabra. Danos a nosotros sabiduría
entendimiento, abre nuestra mente y nuestro corazón, y que esa palabra, Dios mío, no solamente sea oída, sino también que sea hecha para tu honra y tu gloria. Te pido en este momento también por la salud de mi hermano Manuel, que tú obres, oh Dios amado. Tú tienes un propósito, tú tienes el control de su vida, Señor amado. Ahí, Señor amado, donde está esa dolencia en su cuerpo, te pido, Padre, en tu nombre, Señor Jesús, que tú eres el médico de médicos, el sanador de sanadores. Tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Nosotros creemos en un Dios de dioses, en un Rey de reyes y Señor de señores. Y creemos, oh Dios, que el tiempo de los milagros aún no ha pasado. Y tú sigues siendo fiel. Bendice a cada uno de los estudiantes, bendice a cada uno de mis hermanos, hermano Daniel, hermano Manuel, que están como, Dios mío, imponiendo tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Úsalo grandemente, dales esa sabiduría y ese entendimiento, y que lo hagan siempre con amor para tener conocimiento de tu palabra. Danos un reposador, oh Dios amado, y en tus manos depositamos nuestras vidas. Y aquellos hermanos que aún no han tomado sus alimentos desde ya, oh Dios, bendecimos esos alimentos y que también haya un sueño reposador en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios nos bendiga. Bendiciones, hermanos. Gracias, gracias, hermana. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Solo recordarles, el próximo sábado a las 7:15 se estará dando apertura y luego a las 7:30 se estará comenzando. Entonces tenemos unos 15 minutos para que nosotros en ese momento nos conectemos, para que a las 7:30, en lo que es la puntualidad, no seamos salvadoreños, hermanos, ¿verdad? Yo entiendo que algunos tenemos actividades y es entendible. Hay cosas que son legítimas y eso es entendible. Tratemos de ser, en este caso, ¿verdad?, cristianos, no salvadoreños, ¿verdad?, en este caso. Así que, mis estimados, es un gusto, es un placer, y que Dios nos bendiga a todos. Si gustan, pueden saludarse, activar su micrófono. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén, hermano Cristian. Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos, y gracias por esa clase que es de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Bendiciones. Amén, Winnie, amén. Joel, en realidad no sé por qué me veo en dos cámaras. Solo tengo una. Me confundí. Ah,